Una de las profesiones, uno de los apostolados en el pasado, al lado del sacerdocio, del magisterio, de la medicina, era sin duda ser notario público, fedatario público, porque han tenido estos profesionales del derecho la alta responsabilidad de dar fe pública a través del otorgamiento del fiat, de la patente de fe pública, para certificar, para validar, para legitimar a la luz del derecho muchos hechos, acciones y trámites, por llamarle con este término popular, de los ciudadanos, de las personas, de los individuos, de las familias, particularmente en materia sucesoria. Lamentablemente, con el paso de los años, al igual que con el resto de actividades y profesiones humanas, en muchos casos algunos profesionales han tergiversado su servicio, su función, y los gobernantes y políticos han prostituido, pervertido, degenerado esta noble labor. A grado tal que estamos viendo cómo algunos notarios públicos son víctimas de atentados que dolorosamente tenemos que reconocer que continuarán porque tienen cuentas pendientes, no solo con la justicia, sino con víctimas que han resultado afectadas por el despojo de sus viviendas, de sus terrenos, y algunos otros, es público y notorio, también probablemente están involucradas en actividades vinculadas a la delincuencia organizada. Para hablar de estos temas y de la función trascendente de los señores y señoras notarias públicas en Oaxaca, tenemos esta tarde a nuestro amigo hermano, el licenciado Miguel Ángel Morales Amaya, notario público número 75 y además con una amplia experiencia a lo largo de 30 años ya, a pesar de que es joven maduro, ya son 30 años de trabajo profesional en esta materia específicamente, antes lo hizo como abogado litigante. Y esto resulta muy interesante porque a lo largo de este tiempo se ha desempeñado como directivo, como dirigente de notarios, hasta donde sabemos, según su expediente, ha sido secretario. Licenciado, buenas tardes, bienvenido a Detrás de la Noticia, soy Alfredo Martínez de Aguilar. Alfredo, te agradezco profundamente la invitación que me haces para poder estar charlando contigo sobre temas de actualidad, entre otros, un notarial, una no tiene que desempeñar. Te agradezco tu invitación, agradezco este gran espacio en Detrás de la Noticia, creo que es sumamente importante, y digo, te agradezco no solamente por ti, sino por toda la trayectoria periodística que traes cargada en los hombros de antecedentes, y eso habla muy bien de ti en razón del periodismo que se está dando, mi querido Alfredo. Pues somos contemporáneos, estamos empatados generacionalmente, ¿no? Somos jóvenes maduros. Así es. Pero jóvenes al fin. Ese es bueno. Licenciado, de entrada, a estas alturas, después de mucho tiempo, no es del todo bien entendida la labor del notario y de las notarias públicas. Así es, mi querido Alfredo. Mira, yo quiero comentarte, como tú bien lo señalaste, yo he sido reiteradamente presidente del Colegio de Notarios de Oaxaca, secretario, o sea, hemos venido trabajando en esta parte, y el colegio en términos generales, tanto cuando estábamos nosotros como ahora que lo representa nuestro amigo Salvador, Noé Salvador, se ha venido trabajando a favor de lo que es la actualización sobre todo los notarios.
En tiempos pasados era mucho más ligera la carga que teníamos los notarios, sin embargo, a partir de hace 5 años más o menos, se vino una cascada de situaciones, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, para ver lo de ley antilavado, que tiene un nombre muy largo, pero para acabar pronto decimos ley antilavado, y así varias leyes que se están haciendo presentes en la actividad del notario. Esta situación nos obliga a tomar medidas más puntuales respecto a quién va a firmar, cómo se va a firmar, los documentos que se van a firmar, en fin, es lo que el notario cuida. Y yo quiero también decirte, Alfredo, que algunas de las situaciones de que se han girado en las redes sociales no son del todo exactas. Hace 1 año, 2 años más o menos, salió una noticia a nivel nacional donde decían suspenden a los notarios sus cuentas. Entre esa lista venía yo. Se aclaró en su momento, se dijo que no eran cuentas por manejo de alguna situación indebida, exactamente, exacto, sino que nosotros teníamos la facultad de parte del SAT de otorgar en la primera ocasión el RFC a las empresas y tenían un lapso de 2 meses para poder revalidarlo, informarlo y demás. Sin embargo, esta situación, Hacienda dijo, no, ya no queremos que los notarios den esos RFCs, y de esa cancelación de cuentas se hablan. No se hablan de cuentas de manejos de dinero, ni mucho menos, porque la carga que nosotros traemos como notarios, la verdad, en relación al fisco, es la obligación de verificar o de tener la certeza de que se están pagando los derechos o los impuestos que se tengan que estar pagando. Y uno de ellos es la retención del ISR, que insisto, de 5 años a la fecha ha sido mucho más preciso lo que nos exige Hacienda. Claro. Somos, digo, se oye malo, a lo mejor no es el término correcto, pero por decirlo así, somos colaboradores de lo que es Hacienda para poder hacer llegar todos estos impuestos. Entonces, en la cuestión de las redes, mi querido Alfredo, hay cosas que no coinciden con la realidad. Lo que yo sí te puedo decir, y puedo estar cierto de ello porque lo hemos trabajado intensamente, es que los notarios día a día tenemos la actualización en todos los ámbitos de la ley. A nivel federal, a nivel nacional, se hacen 4 jornadas al año para poder actualizarnos, y también a nivel local, el Colegio Notario ha traído y ha venido esas capacitaciones. Una de las que tenemos muy presentes o que está muy de moda ahorita es la cuestión agraria. La cuestión agraria que los comisariados ejidales, ya la cuestión agraria ya tiene que pasar a otro nivel, a otro ámbito. A otra competencia. A otra competencia, porque desgraciadamente los comisariados ejidales no hay una ley que lo regule bajo ninguna circunstancia, y actúan irregularmente. Entonces, lo que se tiene que hacer, y eso es una de las actualizaciones que nuestro colegio, a través de nuestro presidente Noé Salvador, viene trabajando y viene viendo cómo se puede hacer la cuestión de la actualización en todos los medios, pero esta cuestión agraria es sumamente importante. Y en el caso de Oaxaca es muy importante porque 85% de los 95,000 kilómetros cuadrados es tierra social. Así es, mi querido Alfredo. Entonces, en este momento es sumamente importante esta situación de poder llegar a hacer algo diferente con lo que son la relación entre sociedad y notarios. Hemos tenido, como en todo, algunos contratiempos a lo mejor, pero realmente el notario sigue siendo y seguirá siendo garantía de seguridad en la tenencia de la tierra, llámese social, llámese certeza jurídica. La certeza jurídica que se debe tener sobre ese particular. Licenciado, además de ser irreverente y contestatario, ¿no?, es mi obligación pedirle que nos dé luces, y en ese sentido, esa certeza jurídica que ustedes en el desempeño de su fe pública otorgan, expiden,
se ha visto vulnerada por acciones irregulares desde la propia administración pública. La desaparición, por ejemplo, de 33 libros del Registro Público de la Propiedad, que finalmente hay que hurgar en los archivos de otras dependencias para llegar a tener esa certeza. Pero, ¿qué opinión le merece esas irregularidades reales, a partir de hechos públicos y documentados, con en su momento, antes del nuevo sistema de justicia penal, con averiguaciones previas, o llamadas carpetas de investigación, ¿no? Mira, Alfredo, te voy a decir una situación en la que realmente estamos viviendo. Nuestra dolencia, lo que la sociedad mexicana, pero en particular la oaxaqueña, tiene es la falta de leyes aplicables realmente a los hechos que se suscitan dentro de la sociedad. La ley tiene que ser la respuesta necesaria y exacta a las necesidades de la sociedad, de otra manera no se entiende. Así es. Entonces, hablamos de cualquier ámbito, pero mientras en la Cámara de Diputados no se generen leyes exactas, vamos a seguir adoleciendo de esto. Adecuadas, oportunas. Así es. Tenemos la pirámide kelseniana, desde la Constitución hasta todas las leyes primarias, secundarias, reglamentos y todo lo demás. Circulares y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es buscar cómo realmente alivianar el peso a algunas leyes que ya no son aplicables, obsoletas, y buscar alternativas de lo que se tenga que hacer. ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, pues que los diputados convoquen, yo no sé, hasta hoy no se ha convocado por parte de los diputados para que trabajen y hagan unas leyes que realmente se ajusten a lo que tiene que ser día a ajustadas a la realidad, a la problemática que estamos viviendo. Así es, mira. Para tener un recuerdo histórico de lo que se tiene, Napoleón, ¿cuál fue una? Cada gobernante, lo que hablamos hace un momento en política, que es muy difícil la vida política, la vida pública, pero ¿cuál fue uno de los aciertos y por qué ha permanecido? Incluso el Código Civil oaxaqueño está inspirado en el napoleónico. Así es, entonces, del 12, ¿no? Así es, entonces darle a la sociedad una ley aplicable es una de las mejores formas, de los mejores caminos que se puede hacer para poder llegar a hacer y tener una certeza. Aquí hay dos situaciones, le agradezco que aluda a la historia porque es apasionante y nos da luces sobre la ruta, el rumbo, el norte a seguir. ¿Cuál fue el mayor mérito de Napoleón en su momento, como lo fue de Juárez en nuestro ámbito nacional? Rodearse de la inteligencia, de la flor innata, de la cultura jurídica, específicamente hablando de este tema, lo que lamentablemente hoy da pena en nuestros y de los estados, que se ha tergiversado también la labor legislativa y se ha confundido con la gestión y el agandalle de obras y el moche con porcentajes que superan 3, 4 veces al famoso diezmo, ¿no? Entonces, eso pues ha constituido a mafias familiares incluso en los congresos. Ahí tenemos, lo digo yo, no lo dice usted, el caso de la Sosa Nostra en el Congreso del Estado de Oaxaca. Es decir, una mafia familiar que va por las obras, que ellos gestionan y que ellos construyen, porque ahora ya cuentan con constructoras. Esa es una problemática real. Entonces no les interesa legislar y menos escuchar al pueblo para atender sus necesidades. Y por otro lado, hay todavía algo más grave, más preocupante. Seguramente no le va a parecer porque usted es militante morenista, pero cuando el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice, no me vengan con la ley es la ley, pues dinamita
el Estado de Derecho, las leyes que emanan de la Constitución y uno de las funciones de los poderes fundamentales en la división de poderes, ¿no?, de los estados nacionales. ¿Qué podemos hacer de la mano? Ciudadanía, población en general y profesionales del derecho como ustedes. Fíjate, mira, lo que tú acabas de comentar de no me vean con lo de la ley, no sé, no tengo claro el momento que lo digo, no sé si ha sacado contexto, pero lo que yo sí te puedo decir y te lo puedo asegurar es la nueva, yo lo he venido proponiendo desde hace muchos años, claro. Tengo documentos presentados ante la Cámara de Diputados local, la desaparición de los plurinominales. Claro. Esa propuesta que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que significa la ley es sumamente interesante. ¿Quiénes no quieren dejar esa situación? Pues aquellos que no ganan ya ningún distrito elección, y que quieren seguir buscando claro. esta acción. Y que son cúpulas familiares. Y que son cúpulas familiares las más de las veces. Es la desaparición de todos los diputados plurinominales, los 200, porque son 300 distritos electorales. Entonces, a mí me parece cuestión muy apropiada eso. Desaparición de los senadores. Los senadores tienen su función, pero solamente es respecto a asuntos nacionales y asuntos de trascendencia nacional con el extranjero, con todo el mundo. Sí, en el ámbito de las relaciones exteriores. De todo lo que significa inversión y demás a nivel mundial, claro. Pero no tiene que haber tantos senadores. Eso me parece muy práctico. El hecho de que desaparezcan el apoyo, o más que dicho, no el apoyo, el financiamiento hacia los partidos políticos. Sí es necesario, dice la Constitución, que para poder, que los partidos políticos son entes que harán posible el ejercicio de la democracia en México. Para eso sí necesita dinero, pero no estar mensualmente desangrando las arcas del país para poder mantener este tipo de situaciones. Pero esta propuesta, licenciado, de manera realista, cuando la tercera parte de los 32 estados de la República están en manos de la delincuencia organizada, el narcotráfico y el crimen organizado es altamente riesgoso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se debe regular, pero suprimirlo le va a dar una gran ventana de negocios, de oportunidades, de imponer gobernantes, legisladores, como ya está ocurriendo a la delincuencia organizada. Mi querido Alfredo, yo allí difiero un poco de esto que tú me dices, te voy a decir por qué. Sí, adelante. La ley, y lo ha dicho el presidente, si alguien tiene una situación de que yo estoy involucrado en la delincuencia, bueno, pues pongan su denuncia. No, por supuesto, porque es todo este procedimiento. Yo siento que muchas de las cosas o de las situaciones que se hablan no es tanto buscar el cómo se están dando las cosas, si va a haber delincuencia organizada. Eso depende, y también lo ha dicho el presidente, somos nosotros, los mexicanos, la democracia participativa, el que todos busquemos esa forma de cómo hacer un México diferente. Un México diferente no se construye con frena, no se construye con estar hablando, desgraciadamente tengo que decirlo, no se construye con lo que se está hablando ahorita del hijo del presidente, por la cuestión física o lo que tú quieras. No, eso, un México va más allá de todo esto. Lo que pasa es de que se ven en las redes sociales, que son muy amplias, además, alguien dijo ahí, benditas redes sociales, y a lo mejor sí. El propio presidente. Entonces, la situación es que no podemos dar por válida muchas de las cuestiones que se tienen o que se dan día a día. Hay cosas de más nivel que hay que buscarlas y saber de qué estamos hablando, mi querido Alfredo. El problema es que es el propio presidente ya en este terreno del ejercicio del poder el que ha fomentado la polarización. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no?, y con aquellos que reclaman que con los niños no, porque tenemos hijos y no nos gustaría, ¿no?, que fueran agredidos psicológicamente, mediáticamente. Pero también hay un reclamo justificado de miles de niños con cáncer desatendidos.
sin medicamentos oncológicos. Es real, es un tema incluso de procedimientos legales. Se han arrancado al propio Estado mexicano, al gobierno mexicano, a través de las instituciones del sector salud, atención y medicamentos mediante la interposición de juicios de amparo y quejas por la violación a los derechos humanos, a la vida, a la salud, en fin. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que además necesitamos pasar de la democracia meramente representativa a la deliberativa. Así es, mi querido Alfredo. A las propuestas de solución con proyectos viables, realistas, porque pues hablar de choros y demagogia pues es muy fácil, ¿no? Y sobre todo en un pueblo lamentablemente no ignorante, pero ampliamente iletrado, ¿no? Entonces, y en esto contribuimos todos, ustedes los políticos y nosotros los medios, porque también nos hacemos eco de muchas situaciones sin verificar, ¿no? Sin investigar, y efectivamente, pero por eso yo privilegio hablar de hechos, ¿no? Y estar de acuerdo en muchas situaciones, no con los niños, ¿no? Pero sí también un reclamo justificado, válido, lícito de atención a los niños con cáncer, entre otros niños, niños en la calle, niños maltratados, niños abandonados, en fin, es un universo el que requiere atención en ese ámbito, ¿no? Así es, mi querido Alfredo. Mira, no hay varita mágica. La dinámica de las sociedades desde siempre, desde que tenemos conocimiento de la organización social de unas personas para ir construyendo, siempre ha tenido sus vaivenes. Y cambiante. Y cambiante muy importante. Yo lo que te puedo decir, mi querido Alfredo, por ejemplo, me hablas de los niños con cáncer, estoy de acuerdo en algunas situaciones, pero recordemos un poquito el pasado. ¿Quién dominaba, manejaba o monopolizaba la cuestión de las medicinas? Se hablan de 4 o 5 personas que tenían el privilegio. Bueno, aquí mismo en Oaxaca. Bueno, pues ya lo que lo ves. Entonces, yo creo que para poder hacer algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Por es decir, supuesto. vas a romper con toda esa dinámica para que puedas venir adelante. Hechos, lo que sí pueden ser hechos. Guardería ABC. Ahí sí es una situación muy difícil, que en su momento la autoridad debía actuar y no lo hizo. Pero Ayotzinapa. Otra situación. Todavía no prescribe y no vemos a nadie de los responsables, que son varios, en la cárcel, licenciado. Sí, pero no o sea, vaya, un país tiene infinidad de problemas, de problemática, entonces tienen que ir midiendo. Yo no sé si meter a la cárcel está sobre la prioridad de el trabajar, por ejemplo, y estoy hablando de Oaxaca, que es donde nosotros vivimos, lo que queremos y lo que hacemos. Por supuesto. Las dos carreteras que están haciendo, y dices un tema muy trillado, pues igualmente sí, ¿no? Pero bueno, ¿por qué duró tanto tiempo sin hacerlo? Y ahora que el presidente ha visitado más de 40 veces el Estado, bueno, pues tenemos esos avances. Yo no voy a ser abogado defensor de nadie, simplemente estoy poniendo sobre la mesa las situaciones reales que están sucediendo en Oaxaca. Totalmente y lo de que acuerdo, nada más que hay un detalle, es importante intercambiar puntos de vista, ¿no? Porque el presidente, al asumir el cargo, hizo un juramento laico, ¿no? Se comprometió a respetar y a hacer respetar la ley, y como abogados sabemos que dos de las principales características de la ley es la coercitividad y su aplicación general, ¿no? Así es. Hay atenuantes, pero no debe haber excepciones, porque de lo contrario se provoca lo que hoy es una realidad nacional, la impunidad. Y cuidado, porque en cualquier momento nos puede alcanzar, personal, familiar, profesional, empresarialmente. Y es ahí cuando uno se rasga las vestiduras y pega de gritos y espera que los demás nos apoyen en demanda de justicia. Y no hay ese apoyo. Eso es lo preocupante. Así es, ¿no? Se hace realidad el espíritu y letra del poema de Bertolt Brecht,
No me importaron que vinieran por los negros, no era negro, ¿no? No me importó que vinieran por los gitanos, no era gitano, ¿no? Hasta que vinieron por mí no había quien me apoyara, quien me defendiera. Eso es lo que nos debe ocupar y preocupar, licenciado. Sí, mi querido Alfredo, esa es la democracia participativa. Eso es lo que nosotros tenemos que fomentar, tenemos la obligación, quienes aquellos decimos entendemos de política, de los medios que tienen en sus manos toda la situación de poder llegar a esto. Yo creo que lo más sano, lo mejor que se puede hacer es tratar de buscar la información a la gente. Yo entiendo que hasta hoy, y digo hasta hoy porque la verdad no hemos tenido una situación de realmente de apoyo a la base, pero hasta hoy se ha trabajado un poquito displicente el asunto, tanto de los gobernantes que los gobernados. O sea, aquí no es, tú tienes la culpa, hay yo no. Corresponsabilidad, Hay corresponsabilidad, eso es innegable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es una obligación de los de medios, todos. De los profesionistas, de los campesinos, es sumar, es hacer democracia participativa, es buscar que realmente todos hagamos de este Oaxaca, lo que nos corresponde, de este México, lo que nos corresponde. Definitivamente. Entonces, yo creo que ya pasó el tiempo, ya no podemos regresar a gobierno, dame una calle, gobierno, dame agua potable, gobierno, no puede ser de esa manera. Totalmente de acuerdo, licenciado, pero tampoco debemos seguir escudándonos en el pasado, culpar al pasado. No todo es culpa de Calderón. Tiene muchas cosas en contra, ¿no? Por mencionarlo a él, al igual que a los otros presidentes. Pero hay algunos casos que llaman la atención. Ni siquiera se menciona en críticas presidenciales a Enrique Peña Nieto. ¿No? No, eso tengo que preguntárselo al presidente, no a usted, pero lo comento. Un tema obligado para nuestros televidentes, porque ya es escándalo nacional y los involucra directa y personalmente a más de 6 de sus compañeros y seguramente amigos, el famoso cártel del despojo, que es piedra de escándalo, con hechos jurídicos, con 11 denuncias penales, con carpetas de investigación. No particularicemos, generalicemos. ¿Qué están obligados ustedes como gremio frente a esta realidad, a estos hechos sustentados jurídicamente? Bueno, mi querido Alfredo, mira, insisto, yo no te puedo hablar de esa situación, no he conocido en lo personal, y tampoco tengo por qué hacerlo, yo no soy ni autoridad ni menos, pero ya no soy miembro del Colegio de Notarios, no tengo por qué conocer las situaciones como se vienen dando, pero yo creo que estas son actuaciones personales en el caso de que esas estén. Por supuesto, claro, es responsabilidad personal. Exactamente, yo no involucraría al colegio, a los notarios, diría qué notario está haciendo uso indebido. Claro. Si a mí me hablas en algún momento por hacer la comparativa, que las comparativas no son muy buenas, pero que tengo que decirlo de esta manera, a mí me dice, fíjate que el médico fulano tuvo una responsabilidad, sí, pero es él. No, por supuesto. No. Entonces, nosotros, o sea, el colegio está aparte. Yo al principio de esta plática te comenté y te dije, mi querido Alfredo, sobre el proyecto que trae el Colegio de Notarios. Así es. El Colegio de Notarios es una organización que representa al colegio no para defenderlo a ultranza a alguien, sino para tratar de buscar la mejor armonía y el mejor servicio que se pueda dar hacia los ciudadanos. Definitivamente, es su obligación, y por ello cobran también ese servicio, ¿no? Sí, la prestación de un servicio. Pero también nos hemos involucrado en el asunto de la participación social, como lo es el septiembre, mes del testamento, claro. Y cuando el gobierno nos ha solicitado apoyo para algún efecto de algún trámite que se dio en las elecciones, por ejemplo. En las elecciones y en la regularización de los predios ejidales hacia propiedad privada, claro. También hemos participado sin ningún reparo. Pero allí y es un tema bastante delicado lo que tú me planteas. Controvertido. Y controvertido además, y yo no quisiera entrar en eso porque, te insisto,
nadie puede ser corresponsable por el hecho de ser notario. No, cada quien que asuma su responsabilidad. Que asuma su responsabilidad en el caso de que sea Ahora, de lo esa que manera. sí es deseable en un Estado de Derecho, ¿no? Que las leyes se apliquen y que frente a una denuncia se investiguen. Y si se pasa de la probabilidad a la responsabilidad, pues se sancione para sentar un precedente positivo. Y no solo en este caso de los notarios, en el caso de todos los mexicanos y todos los ciudadanos, de todos los individuos en sus diversas categorías, ¿no? Sociológica, antropológica y jurídica y política. Así es. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo en ese sentido, que se investigue y que se sancione en su caso, ¿no? Que se sancione en su caso y que se diga cuáles son las circunstancias. Te insisto, mi querido Alfredo, yo soy muy respetuoso sí. de las cosas como pasan, pero claro. Sí te voy a comentar algo de que el colegio es una pieza sólida en la marcha de lo que son las actividades del colegio, en el sentido de la actualización, el buscar cómo podemos apoyar. O sea, ha habido una gran... Por eso no involucramos al colegio, hablamos de algunos notarios, concretamente 6, cuyos nombres son públicamente conocidos a partir de las denuncias jurídicas. Pero bueno, ahora, es tan preocupante esta situación que ya ha habido atentados. Lo que se debe investigar es si son resultado de prácticas irregulares que la sociedad tiene derecho a saber, tiene derecho a la verdad, tiene derecho a la información. Por eso el interés mío, en este caso particular, en esta charla con usted, de que se investigue y si hay responsabilidad de quien sea, pues se sancione, ¿no? Sí, yo, mira, lo único que pediría a la sociedad es no meter en el mismo saco de hablar notarios. Por supuesto. No, yo no sé, yo tengo la firme convicción de que muchas de las cosas que se hablan, por eso empecé a hablar al principio de las cuentas que dice, que él sabe, porque yo tengo la firme convicción de que muchos de mis compañeros tienen la certeza de no verse involucrados, pero tampoco puedo decir, no es cierto. No. Caería en un exceso Por en supuesto. esa parte. Lo que sí te puedo decir es de que el Colegio de Notarios de Oaxaca es un ente muy honorable, se ha venido trabajando, se ha venido actualizando los notarios y sobre eso estamos trabajando, mi querido Alfredo. Felicidades, ¿no? Y enviamos un saludo a Noé Salvador, ¿sí? Su presidente actualmente. Así es. Llegamos al final de la charla, licenciado. Agradezco su aceptación a esta entrevista en Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Hasta la próxima.